Shabbat Shalom, Mispahá, Shabbat Shalom, familia, Talmidim, miembros, amigos, hermanos, asociados, cooperados, fans, le llaman algunos, aunque creemos que no es el nombre apropiado, pero muy común en Facebook y en portales tecnológicos. No creemos que sea un nombre designado para estudios espirituales, sino más bien miembros, asociados, cooperados, hermanos, amigos nuestros. Nos reunimos hoy a través de este medio tecnológico para iniciar un nuevo ciclo del calendario hebreo en lo referente a el ciclo anual de la lectura de la Torá, porque el nuevo año ya empezó. El nuevo año talmúdico inmediatamente empezó el mes séptimo, el mes de Tishri, con la fiesta de Rosh Hashanah. Ahí empieza el calendario hebreo, talmúdico. Porque en Pesaj también es catalogado o designado por Hashem como inicio del año. Es decir, la salida del pueblo de Israel o de nuestro pueblo de Misrayim, de Egipto. Ese es el calendario según la Torá. Pero el talmúdico empieza con la festividad de Rosh Hashanah. ¿Sí? Pero el ciclo anual de la Torá empieza una vez finalizado la festividad de Sukkot, con la Parashá Bereshit, en el principio, que ha sido traducida como Génesis en algunas otras Biblias, ya sea de tipo anglosajona o de habla hispana, etcétera, etcétera. Entonces finaliza, digamos, el calendario anual de la lectura de la Torá en la festividad de Simchat Torah, el octavo día de la festividad de Sukkot, pero como es un día de santa convocación y la fiesta de Sukkot son 7 días, la fiesta de Shemini Atzeret o Shemini Atzeret, el octavo día, es designado Shemini Atzeret y Simchat Torah. Ese día termina el ciclo anual de la lectura de la Torah y se hace inmediatamente la iniciación de Bereshit, digamos litúrgicamente en la sinagoga, digamos, porque no se cierra un ciclo sin empezar otro. Cualquier ciclo que usted cierre en la vida, de cualquier tipo, es la inmediata iniciación de cualquier otro ciclo. Usted termina un ciclo familiar, por decir algo, e inicia otro. Finaliza un ciclo financiero y en alguna otra cosa se ocupará. Finaliza un libro, inmediatamente empezará otro. Finaliza una relación X. Seguramente, salvo que se vaya a vivir en una isla, empezarán cualquier otro tipo de relaciones de las que son comunes entre los hombres, sea con otros asociados, sea con otra pareja, sea, digamos, con otro material de estudio, etcétera, etcétera. Luego, nunca se finaliza algo absolutamente, porque inmediatamente es la iniciación inmediata de otro nuevo ciclo.
Luego, en Simchat Torah, finalizamos el ciclo de la lectura de la Torah, el libro de Devarim, entendiendo la Torah como el Pentateuco, para los que no están familiarizados, o sea, los primeros 5 libros de Moshe, es la Torah. La Tanakh ya es otro compendio de las escrituras hebreas, que incluye los profetas y los escritos. Luego, Torah es referirnos a Moshe Rabeinu, que escribió los 5 libros, incluso el relato de su muerte. Sí, en el capítulo final de Devarim o Deuteronomio. Luego, el ciclo anual de la Torah va de Bereshit hasta Devarim, pasando por Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomio, el Pentateuco. El ciclo anual termina en la festividad de Simchat Torah, el 8º día, o sea, el día siguiente a la finalización de la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, porque son 7 días, dice, pero el 8º día, o sea, Shemini Atzeret, tendrá santa convocación. Y ahí se organizó por los sabios de Babilonia, 300 años de la era común, el nuevo ciclo de la Torah de un año, porque anteriormente los ciclos eran de 3 años del estudio de la Torah. En Babilonia, no habiendo templo, se acortaron, ¿sí?, estos ciclos y quedó la Torah para la lectura en un año. Luego finalizamos Bamidbar, sí, con la parashá correspondiente, que ya hicimos el estudio, Besot Habraja, y esta es la bendición. Y esta es la bendición. Pero el mismo día, cerrando un ciclo, se inicia el otro, se lee, digamos, litúrgicamente Bereshit, pero no totalmente, sino una parte de Bereshit en el sentido Bereshit o Génesis 1:1 al capítulo 2:3, o sea, como por dar un perfume, una primicia de la lectura, ¿sí?, de Bereshit, como para no dejar un ciclo cerrado, sino dar inmediatamente iniciación a otro, sabiendo que el Shabbat posterior a la finalización de la festividad de Shemini Atzeret viene entonces Bereshit, pero con todos sus componentes, la parashá Bereshit con todos sus componentes, que es los 6 primeros capítulos de Bereshit, de Génesis. Y las lecciones de estos 6 capítulos, por eso la Kabbalah, y como esto es un portal cabalístico, básicamente porque nosotros fungimos en la web a través de nuestro nombre particular, Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez, o Chávez, dirán otros, de Shabbat en hebreo. Esa es la etimología del apellido Chávez, para las personas que no saben. Y tiene, digamos, un antecedente askenazi, porque Chávez en yiddish dio origen al apellido Chávez, hispano. Y todo askenazi, Good Chávez, o sea, Shabbat Shalom, Good Chávez. Y nosotros somos Gutiérrez de Piñeres Chávez, Good Chávez, sefardíes. Entonces, amigos nuestros,
Iniciando hoy, no sin antes saludar a todos y cada uno de los miembros de nuestros diferentes grupos. En Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez tenemos X número de amigos recurrentes. Queremos explicar que ese portal de Facebook particular, a nombre particular nuestro, tiene mayor apertura espiritual. Es decir, que como es un chat de amigos, ¿sí?, personales y familiares, etcétera, porque hay familia y dentro de la familia hay algunos que no están practicando el judaísmo, ¿sí?, para que lo sepan. Familia muy grande, tenemos una familia muy grande, extendida en los Estados Unidos de América, etcétera, etcétera, en España, Sefarad, muchos ya certificados por la Federación de Comunidades Judías de España, muchos ya, digamos, han firmado en la notaría, ¿sí?, las actas para recibir la ciudadanía española por sefardíes demostrados, en lo cual ha sido importante la certificación de la Federación de Comunidades Judías de España. Luego tenemos una familia bastante grande y todos están prácticamente en el grupo de amigos personales nuestros. Y tenemos otra serie de amigos en todo el mundo, entonces no podemos meter a todo el mundo en una camisa de fuerza del judaísmo y la Kabbalah. No, señor. El grupo particular tiene apertura de conceptos. Y ustedes verán que ahí publicamos incluso temas deportivos, etcétera, etcétera. Pero básicamente es un chat espiritual. Pero en el particular somos, digamos, más abiertos, porque usted no puede meter a todas las personas dentro del mismo costal. Cuando uno son amigos de tipo social, de tipo financiero, de tipo cultural y efectivamente unos de tipo religioso y filosóficos, que gustan de la Kabbalah, que gustan del judaísmo, que practican judaísmo igual que nosotros. Unos con una preferencia sefardí, otros con una preferencia askenazi, otros practican Kabbalah, digamos, de una manera filosófica e intelectual y psicológica. Otros pertenecen al movimiento Chabad en la corriente Lubavitch del rabino Menachem Mendel Schneerson, cuya memoria sea bendita para siempre. Luego, nadie venga a juzgar que en nuestro grupo particular hay diferentes tendencias de pensamiento, porque es un grupo eso familiar y de amigos. Y como es familiar y de amigos, tú no puedes meter a todas las personas en el mismo costal. O como diría alguien, un amigo árabe, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta, porque se cae la canasta y se rompen todos los huevos. Hay que tener regaditas las inversiones. Entonces, amigos nuestros, clarificado el tema, tenemos ya el grupo más específico de Kabbalah según el judaísmo, porque hay otros tipos de Kabbalah o que utilizan el nombre de Kabbalah, porque la Kabbalah en sí misma es un vocablo hebreo, es judía.
hablan de Kabbalah hermética, de Kabbalah cristiana, de Kabbalah, etc. Tenemos también los sufíes, que son los musulmanes cabalistas. Y en el grupo de Kabbalah psicológica y filosófica somos más puntillosos. Y las publicaciones que están ahí no significan necesariamente que nosotros estamos de acuerdo en todos los puntos de vista que se publican ahí. No, amigos nuestros. Hemos dado libertad a que las personas compartan, ¿sí?, publicaciones, etcétera. Y tenemos dos reglas nada más: cero proselitismo religioso y cero política. Se nos mete de vez en cuando por ahí una publicación política o proselitista, y ya sabemos que los mismos compañeros del grupo o miembros los van a rechazar, porque nadie quiere aquí, digamos, para decirlo claro, proselitismo religioso de tipo mesiánico, o de tipo cristiano, o de tipo misionero, etcétera, etcétera, porque el judaísmo no es, digamos, una religión que esté buscando adeptos, ni es una religión misionera, ni nada por el estilo. Sí, el judaísmo y la Kabbalah, desde la perspectiva del judaísmo, es un poco más abierta, con base en las enseñanzas del rabino Ishak Luria, que en la era de Acuario la Kabbalah tenía que ser enseñada a las masas, independientemente de la religión que profesen. Por eso en el grupo hay diferentes también tendencias, pero sí nos permitimos ahí publicaciones de tipo proselitistas, porque el judaísmo no es proselitista y la Kabbalah tampoco. Nosotros colocamos nuestros estudios, y la persona que tiene iluminada su conciencia, por alguna razón que el cielo quiso que esta persona llegara a Kabbalah, o se acercara al judaísmo a la luz de la Kabbalah, o a la Kabbalah a la luz del judaísmo, llegará al grupo. Y muchas de estas personas son los primeros que van a rechazar cualquier tendencia proselitista de tipo mesiánico. Aquí nosotros no estamos para criticar ni para juzgar lo que usted crea, pero por favor, respétenos, no trate de meternos sus ideas políticas o religiosas a la fuerza a nosotros y nos la esté pasando todo el tiempo como una, digamos, se llama eso, como un tipo de basura visual, que todo el tiempo estemos mirando. Así como hay basura radioactiva que ha enviado el hombre al espacio, también hay, digamos, mucha basura visual, espiritual, que tratan de meternos por los ojos una suerte de imaginería, etcétera, etcétera. Amigos nuestros, no pierda el tiempo. Aquí estamos es para ubicar conceptos espirituales, no formas espirituales y menos nombres espirituales, y mucho menos personajes bíblicos X. Es decir, nos quedamos con los conceptos y con los mensajes y con los símiles de la cuestión. Para eso propende Kabbalah, y es uno de los temas de Bereshit el día de hoy. Hoy estamos leyendo la Parashá Bereshit, que va
de Génesis o Bereshit, capítulo 1 al 6:10. Al 6:10. Al 6:8, perdón. Y ahí nos habla del río, que del Edén salía un río que se dividía en 4 brazos. Y esos 4 brazos son los 4 niveles de interpretación de la Torá. El nivel literal, el nivel remés, alusivo, el nivel derash, homilético, y el nivel sod, secreto. Entonces, amigos nuestros, hemos trasegado todo un año, como dijimos, en la parashá Besot Habraja, 50 parashá aproximadamente, estudiando semanalmente una parashá, y de pronto un día se nos dio por mirar un tema literal, otro día un tema subjetivo o alusivo, otro día un tema homilético, y en otras ocasiones solo sod, secreto, Kabbalah. La parashá, estudiarla desde esas diferentes perspectivas. Durante el año hicimos diferentes ejercicios en los diferentes niveles de interpretación. Luego la Torá esta semana en Bereshit nos habla de que del Edén salía ese río que se dividía en 4 brazos. Pero del Edén, si usted busca jardín, del jardín del Edén, jardín en hebreo es Pardes. Pardes. Recuérdense, Pardes Harrimonín. El jardín de la Granada es un libro cabalístico por excelencia del medioevo. Pardes. Pardes es precisamente un acróstico. Pardes. P-A, pesar. R, remes. Par, remes. D, deras. Is, pardes. Sot, secreto. Los diferentes niveles de interpretación. Entonces nosotros nos dedicamos aquí es al meollo del asunto, al qué, al por qué y el para qué de cualquier pasaje y relato bíblico. Luego no nos interesa quedarnos en los personajes, ¿sí?, románticos de la Torá. Entonces hacemos un romance de la Torá y nos quedamos con los personajitos, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos del mensaje fundamental, que es el que puede transformar nuestras vidas. Amigos nuestros, entonces hemos evacuado, sí, uno de los niveles de esta semana de Bereshit, que es el río, que salía del Pardes, ¿sí?, y se dividía en 4 ramas. Escríbalo: Pardes, P-A, pesad, R, E, par, R, remes, des, par, des, de, derash, des, plural, pardes, sot, secreto, o sea, el nivel cabalístico. Entonces, como dijimos, una semana estudiamos uno, otra semana estudiamos otro desde otra perspectiva, porque es que esto es un sentir. ¿Qué queremos decir con esto, amigos nuestros? Queremos decir que nosotros podemos colocar los mismos videos del año pasado, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque todo ciclo se cierra y se renueva. Luego, el año pasado hicimos puntilla, ¿sí?, sobre ciertos tópicos, pero este año la Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu de Dios, o sea, la unción, la Shefá divina, nos hace que hagamos puntilla, ¿sí?, sobre otros tópicos. O sea, la conciencia de la semana. Es diferente este año a la conciencia de la semana del año pasado, aunque sea la misma parashá. Puede ser la misma parashá Bereshit, ¿sí?, pero la Shefá divina, el influjo divino, nos lleva a que nosotros miremos
la parashá desde un punto de vista diferente. De pronto en aquella ocasión lo hicimos en el nivel literal, de pronto en este punto lo vamos a hacer en el nivel cabalístico, netamente. O que nos fijemos sobre un parágrafo o verso X el año pasado y este año sobre otro. Luego no podemos frenar al espíritu, que es un espíritu de renovación espiritual. Y así como se cierra un ciclo anual de la lectura de la Torah en las festividades Simchat Torah, de la misma manera, amigos nuestros, se inicia otro ciclo y nuevos aires. Es como unas aguas estancadas. Si hay un lago y las aguas están estancadas, o sea que no tiene oxigenación, aguas que corran, que entren y salgan de ese lago, esas aguas se van a podrir. ¿Por qué? Porque no hay renovación. Luego por eso no podemos repetir parashá del año pasado para este, porque es como un lago que no tuviera, digamos, oxigenación, se pudre. Y cada año tiene que haber una renovación de aguas y por eso hacemos una nueva parashá cada año. El día de hoy, básicamente ayer escuché una discusión, ¿por qué en el judaísmo no se admite que Yeshua o Jesús sea, digamos, considerado el Mashiach de Israel? Vimos en YouTube un estudio de 35 minutos. En este momento no recuerdo el rabino el nombre. ¿Sí? Pero interesante la argumentación, que es la argumentación del judaísmo. Y es interesante para el día de hoy que hagamos puntilla en este verso bíblico de la Parashá Bereshit que estamos estudiando esta semana, para que nos quede claro algunos aspectos a analizar. Y lo voy a analizar de esta manera, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces es que se le dice al hombre, vamos a crear al hombre, sí, y se creó al hombre, y se dice en el verso capítulo 1, quiero que quede claro, porque esto es muy profundo, amigos nuestros. Dice, capítulo 1 de Bereshit, verso 30, dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Sí ven claro la profecía mesiánica, amigos nuestros? Eso es mesiánico. Pero no mesiánico como es entendido por el judaísmo mesiánico, que mal llamado judaísmo mesiánico, ni por la teología cristiana o evangélica o diferentes sabores del mesianismo. Miren ustedes, amigos nuestros, y a toda bestia de la tierra, o sea, a toda bestia de la tierra, ¿de qué se debería alimentar? Dice, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Toda bestia de la tierra alimentarse de toda planta verde.
Y a todas las aves de los cielos, aun las carroñeras, toda planta verde les será para comer. Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, incluso los lagartos grandes, los caimanes, los cocodrilos del Nilo y etcétera. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea, amigos nuestros, que las bestias de la tierra, las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Eso nos dice claramente, amigos nuestros, esto es la creación antes de la caída del hombre. ¿Qué quiere decir? Que los animales fueron hechos sin el instinto carnívoro. Toda planta verde les será para comer. Esta es la creación ideal antes de la manifestación de esta creación en el mundo físico. Eso es cuando Hashem creó al hombre y lo formó y lo puso en el jardín del Edén antes de la caída. A toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. No dice que se alimenten los animales de las otras carnes de los animales. Así fue antes de la caída del hombre y así tiene que ser cuando venga el Mesías. Eso dice Yeshayahu, Isaías 11. Por eso el judaísmo no ha creído que Yeshua sea el Mesías de Israel. Porque los animales en este momento tienen ese instinto de comer otras carnes cuando la orden anterior a la caída del hombre era toda planta verde le será para comer. Por eso Isaías dice, morará el león con el cabrito, porque no tendrán ese instinto. Se les quitará el instinto primitivo por tragarse los unos a los otros. Luego, si Yeshua fue el Mesías de Israel, esa profecía no se cumplió. Que dice que cuando venga el Mesías, los animales perderán ese instinto, ¿sí? Y se deben alimentar de toda planta verde que les será para comer. Según fue estatuido como un mandamiento para la creación en el capítulo 1 de Bereshit, verso 30. En otras palabras, el Mesías tiene que venir a restaurar este mandamiento en la tierra. Pero en este momento los hombres se comen, incluso se quieren comer a los mismos hombres. El instinto vulgar del hombre. De la misma manera, los animales, la cadena alimenticia, se comen unos a los otros. El instinto carnívoro y de engullir sangre. Vivir del otro. El fin justifica los medios, dijo Nicolás de Maquiavelo.
Luego, para alimentarse el hombre, si se pueden autoimpulsar, afincándose en otro hombre, engulléndose otro hombre, le parece lo más normal, porque a través de la caída del género humano en transgresión y del pecado adámico, todo esto se corrompió. Y ese es un mandato, además de multiplicar y fructificaos. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. No dice que te comerás a tu hermano, ni que te comerás al animal más pequeño en la cadena alimenticia, ni que consumirás sangre, ni que nada de eso, amigos. Y hoy eso es lo común entre los hombres y lo común en una creación caída. Luego, el Mesías, cuando venga, tiene que venir a restaurar todas estas cosas. Y como no se han restaurado, no podemos decir que ninguna persona ha calificado todavía para ser el Mesías de Israel. De pronto el Mesías de otras comunidades o de las naciones que estaban perdidas en idolatría, ¿sí?, vino a ser este personaje, el Mesías, para las naciones, pero no para su pueblo Israel. ¿Por qué motivo? Porque el que estudia la Torá, entonces encontrará muchas contradicciones, como esta. Esta es clara, es escueta, es específica y es mesiánica. De la restauración que el Mesías, que venga pronto, quitará el instinto a los animales de autoimpulsarse con el sacrificio de otros animales que la ciencia ha llamado la cadena alimenticia. Luego, el pensamiento de la creación ideal que Hashem hizo antes de la caída del hombre es: toda planta verde le será para comer. Ese es un tópico que en Bereshit, Parashá Bereshit del año pasado, no tocamos. En esta ocasión la Rúa nos ha llevado a clarificar, precisamente recordando el tema de ayer, una discusión teológica en cercanías de nuestro canal de YouTube. Shabbat Shalom, que Hashem los bendiga, y nos hemos quedado cortos, sino que el video nada más nos da 38 minutos. Pero apenas estábamos calentando motores. Que Hashem los bendiga, será para otra ocasión.